cifras. En el primer semestre del 2024, más de 350 menores fueron asesinados en Colombia. Entre enero y mayo del mismo año, 441 niños y adolescentes fueron asesinados o desaparecidos. En lo corrido del 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha registrado más de 4.300 denuncias de violencia sexual contra menores, el 85% de ellas cometidas contra niñas. Aquí salen preguntas. ¿Por qué nuestras instituciones no garantizan la protección de los niños desde el nacimiento? ¿Hasta qué punto hemos naturalizado la violencia hacia los menores? ¿Será que ya es paisaje? ¿Qué roles deben asumir el sistema educativo, la justicia, los medios y la familia? ¿Cómo transformamos el horror en compromiso palpable? ¿Cómo permitimos que la violencia hacia los más indefensos se vuelva un paisaje? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué propongo para hacer? Las pautas para que este horror no se repita cotidianamente. Crianza consciente, es decir, fortalecer programas de formación para padres y cuidadores en prevención del abuso y del respeto a la niñez. Otra cosa pueden ser las escuelas protectoras, que el colegio sea siempre un radar de alerta temprana con docentes capacitados para detectar cualquier signo de violencia. Instituciones firmes, una justicia que no tarde años en investigar, ni libere a agresores, sino que pueda realmente responder. Comunidades vigilantes, barrios y municipios que se organicen en redes de protección infantil donde todos velen por todos. Valeria debería estar jugando, debería estar aprendiendo, soñando. Su muerte no puede quedarse en un titular más. Ella nos exige a todos nosotros transformar la indignación en una cruzada social por la niñez. Cada vez que protegemos a un niño, evitamos que se repita esta cruel historia. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar desde Barranquilla de las eliminatorias al campeonato mundial. Colombia y la llegada de jugadores convocados. Los primeros en tocar la puerta de la concentración fueron Gerson Mosquera, el defensa del Wolves de Inglaterra, y Dairo Moreno, el delantero goleador del Once Caldas, el goleador de la Copa Sudamericana. John Arias, el otro jugador del Wolverhampton de Inglaterra, no arribó junto a Mosquera, está en Brasil realizando algunas gestiones personales y se espera que en las próximas horas arribe a la ciudad de Barranquilla. Primera práctica en la sede deportiva bajo el intenso calor de la capital del Atlántico y con la presencia indudablemente de un jugador que tiene un magnetismo especial, Dairo Moreno. Les decíamos, 9 años después regresa a la selección de Colombia en una temporada en la que ha marcado 18 goles, si sumamos las anotaciones de Liga en Colombia y Copa Sudamericana. Y claro, el historial de sus 370 anotaciones. Con Dairo dialogamos para Blue Radio y el Gol Caracol sobre su llamado, bueno, y su nuevo look, esas uñas que siempre se han convertido en un ícono, en una muestra muy particular de Dairo, ahora vestido de tricolor. Mucho mejor que la primera vez porque por el momento que vengo pasando por mi equipo, Once Caldas, por todos los logros que he conseguido, los récords que he hecho. Entonces esto es fruto del trabajo de mi carrera futbolística de 22 años. Y ahorita estar de nuevo en mi selección, compartir con jugadores de mucha trayectoria, con jugadores con mucho carácter, que están en Europa, eso también para mí es muy orgulloso. Ese regalito que me ha dado de jugar estos 2 partidos, de Dios quiera, están en la historia de la clasificación al Mundial. Entonces muy agradecido con Dios, con mi familia, con toda la gente que hizo posible que volviera Dairo Moreno a la selección. Le vi en sus redes el look Selección Colombia. Compartirnos, Dairo, mostrarle a la gente cómo es. Nos vas contando cómo fue el diseño, cómo fue la locura. A ver, con la chica que me la fue en Manizales, apenas supe de la convocatoria, le dije que tenemos que ponernos modo Selección Colombia porque sabemos que veníamos a vestir la camiseta de nuestro país y bueno, gracias a Dios, vea. Está el 17. La camiseta de la selección,
el corazoncito, el arco que no puede faltar. De acuerdo, hay que pintarlo. La bandera y el balón. Ahí estamos, las 5 cosas. Dairo Moreno, bueno, Dairo Moreno y su particular look es original, es auténtico, trae una energía especial a esta concentración de la selección, a la que a propósito en las últimas horas ya han arribado jugadores como James Rodríguez, el hombre de León de México. Junto a él también llegó Kevin Mier, el arquero del Cruz Azul, Davinson Sánchez, el defensa del Galatasaray, y el gran símbolo Lucho Díaz, es el más reciente en arribar a concentración de selección en Colombia. Luchito, que llega después de marcar 3 goles y 2 asistencias en este arranque de temporada con el Bayern Múnich de alemán. Y hay una preocupación. Juanfer Quintero jugó la noche anterior con River Plate frente a San Martín de San Juan. River ganó 2-0, pero Juanfer, que no tuvo una brillante actuación en cancha, debió ser relevado porque presentó molestias en su rodilla izquierda. Incluso se vio cómo le pusieron hielo en su rodilla izquierda cuando ya estaba en el banco. Así que hay un gran interrogante. Seguramente en las próximas horas sabremos si Juanfer Quintero viaja o no hacia aquí, hacia Barranquilla, para unirse a la selección de Colombia. Recordemos que es uno de los convocados junto a Kevin Castaño, el mediocampista también al servicio del River Plate. Hoy día 2 de selección, habrá trabajos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol y al final de la tarde habrá contacto con los medios de comunicación por parte de los convocados en Colombia. Y a propósito de convocados por la Liga, nuestro campeonato profesional, fecha 9, Atlético Nacional tuvo a David Ospina, a Andrés Román y a Inestrosa, los 3 hombres de selección Colombia en campo. El verde derrotó 1-0 al Envigado con gol de Juan Bauzá. Ya en la mañana de hoy, Ospina, Román e Inestrosa se desplazarán hacia la concentración del equipo nacional para sumarse al grupo de convocados por el profe Lorenzo. Y ojo, porque todo pinta y es inminente que en las próximas horas se anuncie por parte del América de Cali que el profesor Raimondi no seguirá al frente del conjunto escarlata. Perdió el día anterior 1-0 frente a Alianza Valledupar con gol de Lucumí. Son ya 7 partidos sin victoria, 4 derrotas en línea para el América de Raimondi, y todo parece indicar que ya hay un acuerdo definitivo para que abandone Raimondi a la mechita y aparezca de nuevo en el radar, ojo, Juan Cruz Real, que ya dirigió al América, o Pablo Repeto, el uruguayo que estuvo al frente de Atlético Nacional con un paso también fugaz. Son las 2 cartas principales que podría jugarse el América para relevar a Raimondi. Equidad y Pasto empataron 0-0, partido muy recio con 4 expulsados. Tolima igualó 1-1 frente a Fortaleza, y en esta jornada en la que Junior celebra todavía ser líder, por supuesto, de la liga, goleó 4-0 a Llaneros. Millonarios en este fin de semana derrotó 2-1 a Águilas Doradas. Bucaramanga también de visitante ganó 1-0 frente al Pereira, al igual que Medellín 3-1 al Deportivo Cali. Es decir, Junior con 20 es líder, Medellín le sigue con 19, Tolima es tercero con 17, cuarto Nacional está en la fiesta de los 8 con 16 puntos, quinto Fortaleza con 15, sexto Llaneros con 14, séptimo Bucaramanga con 13 y octavo el Deportivo Pereira con 12. Hoy se cierra la fecha 9 en Colombia, en Bogotá, en el Campín, con el juego entre Santa Fe y el Once Caldas de Manizales. 7-8, los deportes desde Barranquilla la Bella, la casa de nuestra selección Colombia. Estamos en modo eliminatoria. El jueves el trabajo y el objetivo será llegar al campeonato del mundo, y usted lo vivirá con el equipo deportivo de Blue y en la pantalla del Gol Caracol. 7-9, los deportes a esta hora. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Ecopetrol acaba de emitir un comunicado negando que tenga intención de adjudicarle el contrato de regasificación de gas a una firma Gaxi
que es de un amigo del presidente de Ecopetrol, del coronel Mancera. Es un comunicado ambiguo porque no dice nada sobre lo que han hecho, dice sobre lo que no quisieran hacer, pero no explica por qué le dieron a la empresa Gaxi patrimonio de apenas 20 millones de pesos, por qué firmaron con ella un acuerdo de confidencialidad y por qué firmaron con ella un memorando de entendimiento. Lo que está en juego es un millonario contrato de regasificación. Colombia importa gas líquido, lo regasifica en La Guajira y lo distribuye por todo el país, y ahí es donde aparece el nombre del coronel Mancera, un oscuro personaje que es retirado de la Policía Nacional en un proceso de selección que, es lo que aclara Ecopetrol esta mañana, no se ha abierto, pero que estaba caminando por los pasillos de Ocol, que es la subsidiaria de Ecopetrol, cuyo presidente, el señor Rojas, renunció hace apenas 3 semanas, argumentando presiones para entregarle efectivamente el contrato al amigo del doctor Ricardo Rojas. Una tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir en rutina. Es a vivir en automático. Es vivir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. ¿Cuál es el problema? Que eso nos genera aburrimiento, nos genera hastío y le quita motivación a la vida. Por eso hoy quisiera invitarte. Recuperada ya la señal de YouTube, estamos listos, está superado todo el problema técnico para quienes quieran conectarse. Estamos transmitiendo en el canal de YouTube esta mañana en plataformas, en streaming y en redes sociales, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Después de el sepelio, viene hoy, Ricardo, el resultado de la investigación forense sobre el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue encontrada muerta la semana pasada en inmediaciones de su colegio. Vendrá el informe de medicina legal con el reporte de cómo murió. Esa es la clave, Néstor. En qué circunstancias murió, y vendrá la investigación de quién, en caso de que así haya sido, quién ocultó el cuerpo durante los 17 días. Sí, aquí hay una tarea fundamental de medicina legal. Yo sé que los dictámenes están sometidos a reserva legal, pero en este caso sí es fundamental que medicina legal y la Fiscalía le cuenten al país si Valeria murió accidentalmente, si murió ahogada en el río, si murió ahogada en el río, o si fue asesinada. O se la mataron. No, eso es fundamental. Yo tengo la esperanza de que detrás del caso de Valeria no haya un crimen. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Gobernador, ¿qué información tiene usted sobre la investigación alrededor del caso de Valeria? Bueno, pues como ustedes lo advierten, estamos muy atentos al resultado del informe forense de medicina legal. Será esclarecedor. Durante los días previos habían 2 operaciones simultáneas. La primera, una operación de búsqueda y rescate con personas especializadas y expertas. Y por otro lado, todo lo que significa la investigación judicial a manos de la Fiscalía y el CTI, los cuales estuvieron atendiendo diferentes llamadas que daban información, algunas que se descartaban directamente, algunas sobre las cuales ellos ahondaban. Ellos practicaron algunas pruebas técnicas, recibieron testimonios y pues ahora con el informe forense esperamos que ya puedan desarrollar esa hipótesis y darnos una respuesta de qué fue lo que pasó con ella. Sí, eso es lo más importante, señor gobernador, porque el luto lo mantenemos, el dolor por la muerte de la pequeña Valeria, pero son escenarios distintos. Son igualmente graves porque nada va a devolver a la vida a Valeria. Pero un escenario sería una eventual negligencia del colegio, un eventual accidente que la haya llevado a ella a ahogarse en el río Frío. Pero la otra hipótesis es aún más grave, más seria, y es la posibilidad de que haya sido asesinada. Y yo quiero devolverme a lo que pasó el viernes anterior, gobernador, porque usted señalaba que ya se había hecho la búsqueda sobre ese mismo sitio en el que fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria. Y le pregunto, para precisar, ¿el cuerpo fue hallado en el río o fue hallado afuera del río? No, Valeria fue encontrada en el río, flotando, por información de un campesino que pasaba por allí. Eso fue hacia las 3 de la tarde. A las 4:30, 5 de la tarde ya estaba la Fiscalía haciendo el levantamiento del cuerpo. Y en ese sitio, la última vez que se estuvo haciendo labores de inspección
para encontrar a Valeria por parte de todos estos organismos de respuesta fue el día miércoles. Los primeros 6 días se mantuvo inspección permanente y continua del río en un radio de acción hasta de 1 kilómetro. Este cuerpo es encontrado a 350 metros y el día miércoles, 2 días antes, estuvo allí, lo que causa pues esta circunstancia especial de juzgar si efectivamente Valeria estuvo allí los 18 días o solamente unas horas antes allí. Claro. Gobernador, para que todos entendamos, el Río Frío es el que queda al lado del colegio, ¿cierto? Sí, el Río Frío pasa en la parte posterior del colegio, después de un cerramiento que existe a tan solo 3 metros de ese cerramiento. A 3 metros del cerramiento, que son los arbustos que se ven en el video cuando se observa que Valeria sale o es retirada por alguien del colegio. 3 metros es muy poco, pero allí está ese lindero. Gobernador, ¿qué tan profundo es el Río Frío en ese punto? No, el Río Frío es un río poco profundo, poco caudaloso, poco rápido. Es un río que no tiene más de 1,40 metros de profundidad. En el punto específico donde fue encontrada Valeria no había más de 1,30 centímetros de profundidad y es un río que no corre rápido, casi que sus aguas son relativamente estancadas y por supuesto tampoco es caudaloso ni tampoco ancho. Es un río que tiene en ese punto no más de 5 o 6 metros, lo que significa que cuando se estuvo allí haciendo las labores de búsqueda, pues es bastante improbable que efectivamente no se haya podido advertir la presencia de Valeria cuando se hicieron esas inspecciones. Sin embargo, pues como lo hemos dicho, será el informe de medicina legal que nos advierta si el cuerpo estuvo sumergido durante 18 días o tan solo unas horas atrás. Sí, gobernador, la semana pasada conversábamos aquí sobre la posibilidad de que un ex trabajador del colegio estuviera involucrado y quiero remitirme nuevamente a las versiones de la comunidad educativa sobre el relato de uno de los niños que se ve en el video jugando con Valeria, que era el mejor amigo de Valeria, que contó en su momento que era casi que improbable, imposible que ella sola hubiera podido abrir ese bosquejo, ese bosque que está allí, esa cerca viva, porque era espesa. ¿Ustedes han evaluado esa posibilidad de que alguien la hubiera ayudado a abrir ese bosque? Claramente es una de las hipótesis que existe, además porque no solamente la cerca viva, con las Eugenias que se observan en el video, sino también es un cerramiento metálico, es un cerramiento que tenía claramente una diferencia entre donde inicia el cerramiento y la parte en donde hace contacto con la tierra, con el suelo. Por allí pudo haber tenido acceso alguna persona o pudo haber salido Valeria con el acompañamiento de alguien. Eso es lo que efectivamente va a dilucidar ese informe forense, porque tendremos que saber si también el cuerpo de Valeria tiene alguna señal de violencia. Es decir, gobernador, por la fuerza, si ustedes han medido, si los bomberos, las autoridades que están allí, ¿ustedes ya determinaron que es imposible que la niña sola hubiera podido salir por allí? No, efectivamente eso hace parte del informe que está haciendo CTI y Fiscalía. Es probable por la medida que tenía ese hueco que efectivamente o Valeria lo haya podido hacer sola o lo haya podido hacer inducida por alguien. Claramente le causa a uno dificultad de entender cómo una niña que no, de acuerdo con las características que describen sus padres, pues que no le gustaba avanzar a sitios desconocidos, que tenía una fobia con el agua, pues que haya buscado llegar al otro lado, teniendo que esforzarse y teniendo que hacer 1000 maromas para poder llegar hasta ese sitio. Realmente eso es lo que no nos cuadra, de acuerdo también con la explicación y la característica, la personalidad, los rasgos que tenía Valeria de su personalidad. Gobernador, y por su discapacidad, por supuesto. Por supuesto. La familia de Valeria y su abogado se han quejado porque dijeron en algún momento que no había sido diligente al trabajo de la Fiscalía para investigar la desaparición de la niña. Al final, y antes de que apareciera el cuerpo en ese punto, ¿había patrullajes permanentes, presencia del CTI, de la Fiscalía o de los investigadores? ¿O ese sitio se había abandonado un poco al concluir que eventualmente la niña no había caído al Río Frío, gobernador?
No, la presencia fue permanente, tanto de organismos de seguridad como también de respuesta. Estuvo allí un PMU permanente que desplegaba operaciones todo el tiempo, inclusive en la operación de búsqueda y rescate uno pues observaba también algunas unidades del CTI también haciendo presencia. Sin embargo, claramente lo que han dicho los padres Manuel y Luisa es que observaban una inexistencia, según ellos, de un plan metodológico bastante bien organizado y decantado por parte del CTI y la Fiscalía, pero sin duda, una vez se conozca el informe de medicina legal, se podrá saber a ciencia cierta cómo la Fiscalía estaba trabajando sobre este tema y que también develen cuáles eran las pruebas y toda la expertise que habían aplicado a este caso durante los días anteriores. Gobernador, ¿cuál es la situación del colegio, del gimnasio Los Laureles, en donde estudiaba Valeria y en cuya jurisdicción, en cuyo terreno se produjo la desaparición de la niña? Bueno, una vez conocimos el hecho, por supuesto iniciamos la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. En este momento cursa ese proceso, ya hemos hecho visitas al establecimiento y pues el proceso lo que intenta es demostrar o conocer más bien si efectivamente los servicios educativos en esta institución se prestaron de la debida forma con el propósito de proteger la integridad y la salvaguarda física y mental de los niños que están allí. Sin duda, pues hay un hecho claro, pero ¿qué están, lógico. Discúlpeme, gobernador, ¿qué están investigando del colegio? ¿El colegio en qué se equivocó o en qué se pudo haber equivocado? Así es, si existieron omisiones que permitieron que Valeria hubiera fallecido. Es muy claro que hay una investigación judicial principal y que esta sancionatoria administrativa será accesoria, secundaria. Es decir, que la suerte que sufra la investigación principal también tendrá que ser asumida en este administrativo sancionatorio. Si las pruebas de investigación judicial de la muerte de Valeria arrojan que la institución educativa tuvo omisiones, claramente este proceso administrativo tendrá el soporte para tomar decisiones sancionatorias, como puede ser la amonestación, la suspensión o el cierre definitivo de la institución. ¿Y existe el riesgo de que cierren el colegio realmente? Pues no podría anticiparnos a cualquier decisión que se pueda tomar. Somos juez en esta circunstancia, pero lo que puedo decir es que está aperturado el proceso y que estamos haciendo práctica de pruebas muy rápido para tomar decisiones en el menor tiempo posible. ¿Los hermanitos de Valeria, que son trillizos, estudian en el mismo colegio, gobernador? Así es. Así es, eran compañeros de su hermana. Yo no he podido hablar con la rectora desde la semana pasada. ¿Usted ha hablado con ella? ¿Qué le dice la rectora del colegio? No hemos hablado con ella, lo que entiendo es que también... ¿Cómo que usted no ha hablado con ella, gobernador? Discúlpeme. ¿Señor? ¿Usted cómo no ha hablado con ella? ¿O ella no, me imagino que no le ha pasado al teléfono? No, básicamente es un proceso que debe mantener una línea formal, un conducto oficial, y eso lo hace la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación. Debemos tratar de evitar cualquier tipo de contacto informal, que más bien sea el proceso jurídico quien decante toda la información que va a llevar el colegio. Y efectivamente lo que sé es que la Fiscalía le ha practicado algunas diligencias, testimonios le ha recibido a la rectora, tiene versiones de ella frente a lo que pudo haber ocurrido y que hacen parte de la reserva del proceso investigativo. Gobernador, una de esas versiones es sobre el trabajador, que ella cuenta en una reunión de padres de familia, le prometió vengarse porque salió molesto. Lo despidieron de ese colegio, del gimnasio campestre Los Laureles, y le dijo que cuidara a los niños porque se iba a vengar. ¿Qué tan fuerte es esa hipótesis en este momento o si ya la descartaron? Entiendo que la Fiscalía tan pronto tuvo conocimiento de esa situación, le prestó testimonio al asunto y pues hace parte de la investigación integral. Ahora, el informe de necropsia que esta misma semana se espera tener, pues será esclarecedor para saber si se insiste en esta hipótesis o en algunas otras que tiendan a comprender esto como un homicidio, como un hecho delictivo, o definitivamente como un accidente. Tendremos que revisar esa valoración forense y empezar o a descartar que fue un homicidio e insistir
o revisar si fue un accidente, y efectivamente ya esos testimonios o ese tipo de pruebas cobrarán mayor importancia. Vale, pues espero el resultado del informe forense que sale seguramente el día de hoy lunes. Gobernador, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. A ustedes muchísimas gracias. Un Jorge abrazo para Emilio todos. Reyes, el gobernador de Cundinamarca. Señor. Néstor, de todas maneras, mínimo lo que hay es descuido, ¿verdad? Mínimo lo que hay es no atender con el cuidado necesario a los niños. Mínimo eso. Hay seguramente negligencia del colegio, padre, y yo creo que vamos para allá. Y todavía lo que falta por aclarar es si hubo una mano criminal. Sí, si Valeria fue víctima de un homicidio. 7 de la mañana, 25 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La empresa escogida es para el mayor proyecto de importación de gas de Ecopetrol. Dice a modo de excusa el presidente Petro que él dio la orden de Ecopetrol para importar gas, pero para no entregárselo a un particular. Este señor Mancera iba a ganarse la lotería con el comunicado de Ecopetrol que, repito, acaba de ser publicado. Tal vez se les dañó el negocio, dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, esta madrugada en este comunicado, que el proceso tiene el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría. Le iban a dar el contrato por ser amigo de Roa y de su pareja Julián Caicedo. Tan amigos son que fue el mismo que le vendió el lujoso apartamento de Medellín, el del escándalo, porque Roa lo compró muy por debajo del precio real. En el oracional El Man está vivo. Hoy te invitamos a enfrentar la duda y a seguir adelante. El problema no es tener dudas. El problema es no resolverlas. El problema es no encontrar sentido en ellas. Por eso, desde tu experiencia espiritual, desde tu meditación, desde tu oración, desde tu contemplación, busca resolver tus dudas y echar hacia adelante con ánimo. Las 7 de la mañana, 27 minutos. Esta mañana la defensora del pueblo, Iris Marín, publica un inusual comunicado. Digo inusual porque esto parece estar en campaña, pidiéndole al Congreso que mantenga la equidad de género en la balanza de la Corte Constitucional. Equidad de género en este momento con una candidata mujer quiere decir pidiéndole al Congreso, traducción, vote por la doctora María Patricia Balanta. Si es que recuerde usted, Néstor, que es además la candidata del gobierno en este momento. El gobierno se subió a esa candidatura al final, está haciendo todo lo posible para que gane la doctora Balanta. Recuerde usted las cargas en la Corte frente al tema de equidad de género. Han salido recientemente la doctora Cristina Pardo y la doctora Diana Fajardo, y han sido elegidos magistrados hombres. Por eso la doctora Iris Marín hace ese llamado. Lo que pasa es que ese llamado en una terna con una mujer y 2 hombres, pues se puede interpretar como pidiéndole al Senado, la Defensoría del Pueblo, que elija a la doctora María Patricia Balanta. Ahora, lo de la equidad de género, por supuesto, es un criterio. Hay otros criterios, tal vez no el único. En este momento la Corte Constitucional, en vísperas de elecciones, en víspera del debate del año entrante, va a ser determinante para muchas cosas institucionales en Colombia. Por eso la gran expectativa, claro, Héctor, que hay alrededor de la elección del nuevo magistrado o de la nueva magistrada en la Corte Constitucional. Claro, Néstor, como usted lo dice, pues ese es uno de los criterios. La defensora ha hecho esa petición varias veces, y no solamente se la ha hecho en este caso al Senado, sino a las Cortes cuando conforman las listas de candidatos para las Cortes, no solo para la Constitucional, sino para el Consejo de Estado y la Corte Suprema, porque evidentemente existe un déficit de representación de género que en este caso se profundizaría pues si se elige un nombre. Pero como usted señala, esta es solo una de las discusiones, porque hay muchas discusiones, en particular pues la intervención del gobierno en esta elección, que ha puesto nerviosos, a mi modo de ver infundadamente, a muchas personas. No es infundado. El gobierno está jugado por la doctora Balanta. Creo que, Ricardo, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y está consiguiendo... El señor ministro del Interior, Armando Benedetti, y está consiguiendo voltear algunos votos. El presidente Gustavo Petro se están empleando a fondo para que se elija por parte del Senado a la doctora Balanta. Lograron voltear votos de liberales, de integrantes del partido de la U,
de partidos negociados al detal, no al por mayor, que es como se solían hacer las negociaciones políticas en el Congreso de Colombia. Claro, pero lo de la doctora Marín esta mañana es una invitación, esto tiene nombre propio, a votar, le dice al Congreso, voten por razones de género por la doctora Balanta, pero el otro criterio son las afinidades ideológicas, y todos sabemos que ese equilibrio en afinidades ideológicas en la Corte es definitivo para garantizar los frenos y contrapesos que ejerce la Corte Constitucional a el gobierno de turno. De la Corte Constitucional, María Consuelo, discúlpeme, la interrumpo, depende absolutamente todo en Colombia. Todo termina en manos de la Corte Constitucional. Así que si el gobierno logra armar una mayoría aún mayor a la que tiene hoy, hay quienes creen que hoy las votaciones son 5-4. ¿Quiénes son los candidatos del gobierno, Ricardo? Son Héctor Carvajal. Hoy los magistrados del gobierno. Sí. Pues, hombre, Héctor Carvajal, que era el abogado personal. Héctor Carvajal, que fue abogado del presidente de la República. Vladimir Fernández. Entonces, y Héctor Carvajal. Era el secretario jurídico de Palacio. Y el doctor Juan Carlos también. Pero entonces, varias cosas acá. Sí. El doctor Héctor Carvajal aparentemente ha tenido un distanciamiento con el presidente Petro después de haber sido elegido magistrado. Es decir, aplica una cosa que dice la defensora del pueblo, y es el deber de ingratitud de los jueces con los nominadores. El doctor Vladimir Fernández, sin embargo, incluso, y la defensora también lo menciona, el doctor Vladimir Fernández no se ha declarado impedido para asumir y conocer casos, por ejemplo, la tutela de su antiguo jefe, el presidente de la República, contra el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular de la campaña. Entonces, van dos. El deber de ingratitud, Ricardo, es una buena teoría, entre otras cosas. Y lo dice la doctora Marín. No, pero la tesis, es previa, de que hay un deber de ingratitud es de Rodrigo Primi. Sí, así es. Que Rodrigo Primi, paradójicamente, este fin de semana también está con la doctora Balanta, en el barco de la doctora Balanta. Pero mire, le agrego para la cuenta. Vladimir Fernández, el doctor Vladimir Fernández y el doctor Héctor Carvajal, por supuesto que fueron abogado y funcionario del presidente Gustavo Petro. Pero además de eso, le agregaría otros nombres. Polo Rosero. El doctor Miguel Polo Rosero. Está con el gobierno, de acuerdo. Y el doctor Juan Carlos Cortés. A pesar de ser de talante conservador, ha votado a favor de las tesis del gobierno en todas, van 3. Y hay 2 votos que generalmente han estado con el gobierno, dos magistrados, que son Juan Carlos Cortés. También está con el gobierno. Y la doctora Natalia Ángel Cao. Entonces son 5 votos. También. Si llega la doctora Balanta, arman Aurelio una mayoría que sería de 6-3. Para efectos prácticos, pues una mayoría contundente para todo lo que viene. Calificada, mayoritaria, etcétera, etcétera. Sí, claro, hay que rescatar el derecho a desobedecer, como lo hizo, por ejemplo, Néstor. Acuérdense que María Victoria Calle la nombró Álvaro Uribe como magistrada de la Corte Constitucional y ejerció el derecho a desobedecer. El deber de ingratitud se llama eso, Aurelio. Pues sí, el deber de ser ingrato. Es que ellos no tienen la obligación de obedecer porque no tienen un jefe, pero tampoco tienen la condición de guardar gratitud eterna por su nominador. Sí, no son empleados de quien los nomina. Eso sería... y de hecho, hablando del deber de ingratitud, creo que se lo ha cumplido cabalmente la defensora del pueblo, Iris Marín. Pero Néstor, mire, sobre la Corte Constitucional, creo que se le van las luces a la doctora Iris Marín pidiendo en este contexto tan polarizado y además donde solo hay una mujer en la terna, pidiendo equidad de género. Entiendo que ese es un principio que debe defender la Defensoría, pero en este contexto, pues eso es pedir el voto concretamente por la maestra, ningún funcionario debería Balanta. pedir voto para ninguna elección, ¿no? O sea, esto es una injerencia que no debería estar viéndose, sobre todo para la elección de un Pero magistrado. no creo que incida mucho. Es inusual. Pero no creo que incida mucho. Es inusual que la defensora se esté pronunciando sobre eso. Vamos a contarles qué dice la defensora. Lo que pasa es que es un criterio constitucional y legal el de la equidad de género. Entonces, pues la defensora está haciendo aquello para lo que le pagamos los colombianos. Y en general lo ha hecho bien, no solo en este caso, sino en otros. Pero no quiere decir eso que yo esté de acuerdo con que haya que elegir a la doctora Balanta, ni mucho menos. A mí con lo que quisiera estar de acuerdo, pero que veo que nadie lo ejerce, es con que se respete a los jueces. Porque eso de estar calificando a unos magistrados de este es del gobierno y este no es del gobierno, pues realmente es una afirmación profundamente irrespetuosa con la actuación judicial. Lo decimos por sus votos, su afinidad. Profundamente irrespetuosa con la actuación judicial. El presidente por sus Petro, votos los conoceréis. El presidente
Petro votos. puso al abogado personal, que eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Y usted me dice, el problema es interpretar que es un abogado. Habían nombrado secretarios jurídicos y en fin. Nunca habían puesto al abogado personal. Solo quisiera ver su cara de asombro si Álvaro Uribe hubiera puesto a Lombana como magistrado de la Corte Constitucional. No, Néstor, yo tengo un profundo respeto, como usted sabe, por los jueces y creo que deberíamos tenerlos todos, porque echamos ese cuento permanentemente, pero cuando se nos pone la prueba, cuando se nos pone la prueba de fuego... Yo no respeto, Héctor, lo que no quiere decir que no informe que por supuesto la Corte Constitucional, y usted lo sabe, es la más política de los tribunales en Colombia, tiene por supuesto unas tendencias políticas. Ahora no es un ideológicas. Pero además la afinidad ideológica es un derecho. No es no les estamos diciendo ni que sean criminales, ni que no, simplemente que tienen una afinidad y una cercanía ideológica con un sector o con otro. Comunicado esta mañana de la defensora del pueblo. ¿Le puedo agregar una cosa que dice la defensora que también me llama la atención? Señor. Y es que, sin mencionarlo, también critica que Carlos Camargo tenga opciones reales de ganar. Al final dice que no es posible que el Senado esté a punto de elegir personas con cuestionamientos, con dudas y demás. Entonces, está metida de patas y manos. En esa parte yo no estoy de acuerdo con las declaraciones, porque me parece que deslegitimar la posible elección del doctor Camargo es igual que meterse en el irrespeto de los jueces, como se está haciendo, calificándolos de candidatos del gobierno o no. Es que para empezar hay un error enorme en la afirmación de que la señora, pero permítame, Néstor, de que la señora Balanta es candidata del gobierno. No, la señora Balanta la postuló nada menos que la Corte Suprema de Justicia, a la que el año pasado los opositores del gobierno la ponían de todas las loas y nombraron personaje del año al magistrado Gerson Chaverra, que fue el principal promotor de la señora Balanta al interior de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, Néstor, no es cierto que el gobierno le está haciendo campaña a la doctora Balanta. Pero no omita lo que le estoy diciendo, Néstor. La doctora Balanta la postuló la Corte Suprema de Justicia. Y el gobierno se montó. Y el gobierno la adoptó. Yo oía aplausos por doquier al doctor Gerson Chaverra porque que se le paraba duro al gobierno, al presidente. Pues para información de nuestros oyentes y de ustedes, la doctora Balanta tuvo un promotor importante de su candidatura al interior de la Corte, que fue el doctor Gerson Chaverra, que quiere que a la Corte Constitucional llegue una persona de origen afrodescendiente, como sería la doctora Balanta, que sería la primera magistrada. Y yo le insisto que yo no quiero que, si yo tuviera que votar, no votaría por ella, mejor dicho, le quiero decir, para que quede totalmente claro. Okay. Pero lo que sí estoy es exigiendo respeto por el proceso y respeto por la elección de esa señora si llegan a elegirla. Lo merece todo porque ha sido una funcionaria de carrera judicial ejemplar. Pero es que el abrazo del oso se lo dio el ministro Benedetti y el presidente Petro, porque si bien y todos sabemos que la terna la dio la Corte, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, pero pues por descarte el gobierno se montó en la candidatura de ella. Las dos cosas, María Néstor, lo que no podemos hacer, claro, es la candidata de la Corte Suprema de Justicia, ternada por la Corte Suprema de Justicia. Y el gobierno se montó. Adoptada por el gobierno. Es el gobierno. Pero el gobierno se monta especialmente por ir en contra de Camargo, ¿no? Entendamos que el gobierno se monta en favor de Balanta más para bloquear la candidatura de Camargo, que considera que es pues un magistrado, entre comillas, del sector de Iván Duque, un sector más conservador. Néstor, lo que sí no podemos hacer es cuentas alegres de que como las hace el expresidente Germán Vargas Lleras en su columna, diciendo que el gobierno ya tiene 5 votos a favor y entonces ahora con la señora Balanta tendría 6. La Corte no opera así. Los magistrados Cortés, Ángel y demás han votado con absoluta independencia y votan algunas cosas a favor y otras en contra del gobierno. De hecho, la mayoría cuando en favor se trataba del gobierno. De este tema del la decretazo, mayoría en favor Néstor, del gobierno. Pero cuando se trataba de un tema violatorio realmente de la Constitución, como el famoso decretazo, la consulta, ahí ya hubo un pronunciamiento muy distinto y realmente el doctor Vladimir se quedó solo. Entonces, hablar de mayorías de Petro en la Corte Constitucional, pues no reflejaría ninguna realidad de ese cuerpo colegiado. No es infundado aquí tener suspicacias políticas.
teniendo en cuenta lo que se está jugando. Perdón, ¿no las tiene el gobierno? Es decir, si el gobierno está tan preocupado por elegir a la doctora Balanta porque considera que Carlos Camargo es duquista, es uribista, es de derecha, el mismo gobierno no reconoce que sí hay un talante o un interés político, ideológico en la elección. Pues claro que pues ya ve que en esta, pues claro que aquí en esta yo sí estoy de acuerdo con... Se están jugando cartas políticas. Los invito, que esto no quiere decir irrespeto, tampoco hay que ser ingenuo a la hora de evaluar lo que se está jugando en la Corte Constitucional. Pues yo sí estoy de acuerdo con Vargas Lleras. Me da pena, pero pues en esta ocasión estoy de acuerdo con él. Es evidente que haya que alertar de que el gobierno de Petro... de Vargas Lleras, Aurelio, no, es sencilla, es sencilla. Balanta quedan 6-3. No, más sencilla, se la pongo más sencilla, que si gana la señora Balanta, Petro queda con una corte de bolsillo. Eso es lo que dice Vargas Lleras, y ese escenario puede darse. Y a mí me parece que hace bien Vargas Lleras alertando con esto. Ahora, una nota muy breve, Néstor, si me permite, con respecto a lo que decía Héctor de la doctora Balanta y el doctor Chaverra. Entonces la doctora Balanta es, como diría Petro, asimilando, tomando los términos propios de Petro, una negra también conservadora, de esas inexplicables, como diría él, según la tesis es una paradoja de la política. Sí, si el doctor Chaverra... Así o más irrespetuoso. Corte de bolsillo, dice Aurelio. Es que, francamente, yo no entiendo cómo, si llevamos 3 años reclamando respeto para la administración judicial, cuando se nos pone una prueba de fuego como esta, nos vamos por el camino del irrespeto, pero del irrespeto abierto y burdo, de llamar a la Corte que la Corte es una Corte de bolsillo. Está jugando políticamente aquí. Es que no se está jugando políticamente lo que ustedes están diciendo. Aquí no hay una... La doctora Balanta, a quien yo no conozco personalmente, pero he revisado su hoja de vida y he revisado su actuación en el proceso judicial. Y repito por tercera vez, yo no votaría por ella. Yo no votaría por ella si fuera senador, porque me parece que, por ejemplo, el doctor Camargo es una persona a quien yo sí conozco. Yo fui profesor del doctor Camargo y me parece que tiene unos méritos, y me parece mal que quienes lo están deslegitimando para llegar a la Corte, y me parece que los méritos que tiene el doctor Camargo para llegar a la Corte no son los de ser un opositor de Petro como pretenden unos. No, ese no es el mérito. El mérito es que evidentemente tiene una carrera académica, perteneció al Consejo Electoral, es vicerrector de una universidad, tiene una maestría, etcétera. Esos son los méritos, no ser opositor de Petro, como el mérito o la virtud de la doctora Balanta no es ir a ser una amanuense del presidente de la República si es que la eligen. Es que ese irrespeto, ¿cómo así que la Corte va a ser una Corte de bolsillo? Mire, Néstor, aquí hay unos magistrados que eligieron durante el gobierno del presidente Duque. En año electoral no es un irrespeto. Néstor, pero solo déjeme entonces hacer una pregunta. La Corte Constitucional, Héctor, contésteme esta, ¿tiene un componente filosófico-político? Que los magistrados de la Corte Constitucional, a diferencia de otras cortes, son mucho más políticos. En eso creo que estamos de acuerdo. Pero por supuesto, pero déjeme hacerle una pregunta. Y eso es lo que estoy contando. Porque solo en esta ocasión, el gobierno está jugado con una candidata. Porque solo en esta ocasión se convierte reprochable que una candidata que sea apoyada por la coalición que apoya al gobierno sea elegida magistrada de la Corte. Yo recuerdo todas las elecciones de los magistrados de la Corte, pero es que todas, y prácticamente en todas. Permítame, Aurelio. Permítame, Aurelio. Sí, el que irrespeta la Corte diciendo que esto es una Corte de bolsillo es... No. El que irrespeta la Corte es usted, Aurelio, diciéndole que va a ser una Corte de bolsillo. Yo solo les iba a recordar que aquí hay unos magistrados, como la doctora Natalia Ángel, por ejemplo, que es una jurista absolutamente extraordinaria, que ustedes han dedicado a decir que es prácticamente al servicio del gobierno del presidente Petro. A esa magistrada la eligió la coalición mayoritaria que apoyaba al gobierno del presidente Pues es que elegidos Duque. por... la eligió el Centro pero ha votado Democrático, mayoritariamente Radical, por el los Partido proyectos del Conservador. gobierno. La doctora Natalia Ángel ha votado a favor de la mayoría de proyectos del gobierno. Como ¿Pero Polo qué hacemos? y como Juan Carlos Cortés. Y el doctor Polo tiene un deber no de ingratitud, sino de gratitud con el presidente, y ha votado a favor todo el gobierno. Aurelio, digo una cosa. Usted, con la bandera, Héctor, del respeto, puede evitar o puede no querer ver cómo están votando, o puede querer evitar qué es lo que está en juego en la Corte Constitucional
para el año que nos queda. Son las 7:44 minutos. Néstor, pero es que... A ver, la última. Eso es muy fácil salir en un micrófono a decir Aurelio Suárez y respetó a la Corte Constitucional. Y eso seguramente va a tener reproducción en bodegas y van a poner el video y la cosa y los likes y los twitters y las cosas y las calumnias de ñapa. Aquí el que ha irrespetado la Corte Constitucional tiene un nombre, se llama Gustavo Petro Urrego, que le ha metido la mano a cuanta elección de magistrado de la Corte Constitucional tiene posibilidades. A ese es el que hay que hacerle el llamado, no a Aurelio Suárez, que es un panelista accidental en una emisora en un día cualquiera. No, yo quisiera oír la voz de Héctor Rivero diciendo: Petro, no meta la mano, deje que el Congreso, en su leal saber y entender, elija lo que crea lo mejor. Por ejemplo, yo que soy profesor de Camargo, puedo recomendarlo. Eso es una cosa válida. Pero resulta que el irrespetuoso es Aurelio Suárez y no es Gustavo Petro. A veces se nos alborota el filopetrismo realmente y miramos por otro lado para donde hay que mirar. 7:45, a veces la temperatura no está en las sábanas. Lo que dice esta mañana sobre la elección del nuevo o de la nueva magistrada es la doctora Iris Marín, la defensora del pueblo, informa Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo señala, este miércoles 3 de septiembre el Senado en pleno va a escoger al magistrado que reemplazará a José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, quien ya cumplió su periodo en ese alto tribunal. Recordemos que los ternados son el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien, como habíamos dicho, tiene el apoyo de sectores de la oposición. La otra ternada es María Patricia Balanta, quien tiene el apoyo de la coalición del gobierno nacional, de todos los sectores, del presidente de la República, Gustavo Petro, de la U y también de algunos independientes de la Alianza Verde, y el otro ternado es Jaime Humberto Tovar. Pero como hemos dicho, hoy todos los caminos conducen a que la votación de este miércoles será muy cerrada entre Camargo, el defensor del pueblo, y la jurista Balanza. Y a propósito, como usted dice, Néstor, la defensora del pueblo, Iris Marín, asegura, justificando su posición, que de esa entidad se ha promovido una campaña para alcanzar la paridad de género en las altas cortes, y en ese pronunciamiento inusual le pide al Senado actuar en ese sentido y elegir a la jurista María Patricia Balanta. Este año se ha reducido la participación de mujeres en las altas cortes, a pesar de que en los recientes procesos de elección se han postulado mujeres con experiencia y con verdadero talante de juezas. No obstante, seguimos sin avanzar hacia la paridad. De elegirse un hombre, la única corte, exceptuando la JEP, que se había acercado a la paridad con 4 mujeres de 9 miembros, que es la Corte Constitucional, regresaría al 33%, en el que se encuentra actualmente, que se acerca a la medida de participación de mujeres en los altos cargos a nivel general, que es menos del 30%. La representación de afrodescendientes e indígenas, además, es baja o inexistente, especialmente si se trata de mujeres. Hay que recordar, Néstor, que María Patricia Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca de Tuluá y es especialista en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También tiene una especialización de la Universidad de Salamanca y una maestría en filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en la rama judicial como juez penal y también ha sido profesora en varias universidades, sobre todo en el Valle del Cauca. Y hay que señalar, Néstor, para finalizar, que uno de los temas que tiene pendientes la Corte Constitucional es la revisión de la reforma pensional. Gracias, Slobodan. 7:47 a.m. Me sorprende un poquito, Ricardo, Señor, de este pronunciamiento de esta mañana de la defensora, esa descalificación tácita de Camargo. Sí. Bueno, no tan tácita, ¿no? Porque una cosa es, por la bandera de la equidad de género, decir que voten por la señora Balanta o hacerle campaña a Balanta, y la otra es la descalificación. La defensora del pueblo se puso la camiseta plena de la doctora Balanta, la doctora Iris Marín. Ahora, Néstor, y en los trinos también, ¿no? Porque no es solamente lo que está diciendo en ese video, sino lo que trinó el 30 de agosto con cifras. Está en campaña de Sí, frente. pero abiertamente. Ricardo, pregunto, señor, como hay 2 candidatos fuertes, la doctora Balanta, la candidata del gobierno, sí, y el doctor Camargo, sí, señor, candidato de la oposición, ¿podría ser que se meta el tercero, que es el doctor Tovar? Pues esa es una posibilidad, Néstor. El doctor Jaime Humberto Tovar es un jurista reconocido, tiene una larguísima trayectoria. Tengo entendido que hoy forma parte del equipo de conjueces de la Cámara de Comercio de Bogotá. Candidato a la Corte Constitucional. Había sido candidato cuando fue elegido el doctor Miguel Polo y estaba la doctora Dangond. Al final los votos de la oposición se dividen entre la doctora Dangond y el doctor Tovar y eligen a Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional. La semana pasada, Néstor, hubo incluso una pelea política que alcanzamos a comentar muy someramente el viernes pasado entre Cambio Radical y el partido de la U por cuenta de esta elección, hablando en una reunión sobre cuál va a ser
el eje de la unión hacia las elecciones presidenciales del año entrante. Cambio Radical dijo, no hay ninguna posibilidad de que nosotros apoyemos a María Patricia Balanta, como lo estaba promoviendo Alexander Vega, copresidente del partido de la U. ¿Y por qué no piensan en el tercero? Es una buena pregunta. Lo que nos señalan es que el doctor Germán Vargas Lleras dijo que sus votos o los votos de Cambio Radical estaban comprometidos con el doctor Carlos Camargo. Y como Alexander Vega tiene una pelea de vieja data, una enemistad antigua con Carlos Camargo, ha decidido que un sector de la U va a votar por la candidata del gobierno, por la doctora María Patricia Balanta. Como Alex Vega está peleando con Camargo, ¿sí? Los votos del partido de Alex Vega van para la doctora Balanta. No todos, realmente. No, pero en realidad es también la doctora Dilian Francisca Toro. Es que la doctora Balanta es una persona que tiene mucho aprecio en el Valle del Cauca. Le insisto, yo no la conozco, Néstor, no votaría por ella, entre otras cosas por eso, porque realmente no la conozco, pero he visto que ha tenido un desempeño en la rama judicial durante más de 20 años. Es una funcionaria judicial de carrera que no veo por qué no tenga derecho a llegar a la Corte Constitucional. No, parece que no tiene derecho, no se le reconoce porque la está apoyando el gobierno del presidente Petro. Entonces, a mí, igual que me parece mal que descalifiquen al doctor Carlos Camargo, me parece mal que descalifiquen a la doctora Balanta. Ahora, el doctor Tovar, quiero decirle, Néstor, es un gran jurista, es un abogado además exitosísimo en el área de derecho privado, es uno de los árbitros más reputados de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo tampoco votaría por él porque es un hombre muy conservador en sus posturas, por ejemplo, los dilemas morales, es claramente un hombre antiaborto, por ejemplo, pero esas cosas importantes no se las preguntan a los candidatos. Nadie les ha preguntado qué piensan por esto, solo preguntan si los apoya Petro o no para estigmatizar al uno o al otro por eso. Eso es una decadencia del debate público en la elección de los magistrados de la Corte absolutamente vergonzosa. El doctor Tovar también es conjuez del Consejo de Estado desde el año 2017, de la Corte Constitucional desde el año... Es un hombre muy reconocido en la rama judicial. 2022, Mire, sobre lo que dice Héctor, Néstor, obviamente la doctora Dilian Francisca Toro, como gobernadora del Valle del Cauca, no puede participar en asuntos políticos, pero lo que hemos conocido en las últimas horas es que los congresistas cercanos a la doctora Dilian Francisca Toro se lo están pensando dos veces frente a la posibilidad de votar por la doctora Balanta, que trabaja en Buga, que es magistrada del Tribunal de Buga, por cuenta de lo que consideran que es el abrazo del oso. La doctora Balanta es una gran candidata, pero consideran que el apoyo que ella recibe del gobierno termina manchando a la U, que quiere distanciarse del presidente de la República. Pero adicionalmente, en un momento en donde los frenos y contrapesos de la Corte Constitucional son indispensables para mantener el equilibrio en la Corte, pues un apoyo del gobierno lo que hace es un daño muy grande. 7:52 minutos. Bueno, puede hacer daño o puede llevarle unos votos. El doctor José David Name es senador del partido de la U. Doctor Name, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo está votando, cómo están las cargas dentro del partido de la U, doctor Name? Néstor, primero yo quiero hacer una aclaración. Sí, señor. La doctora Dilian Francisca Toro me ha autorizado para informar que la doctora Balanta no es candidato de ella. La doctora Balanta es del Valle del Cauca. La doctora Dilian la conoce, pero la doctora Dilian no ha entrado ni nos ha pedido a ninguno de los congresistas que votemos por la doctora Balanta. Ni siquiera conocemos a la doctora Balanta. Es que quiero hacer esa claridad. Yo no conozco a la doctora Balanta. Sí conozco al doctor Tovar, por el cual tengo una gran admiración. Pero doctor Name, conozco al doctor Camargo. La primera aclaración que usted hace es, manda a decir Dilian Francisca, que es gobernadora del Valle del Cauca, que no va a apoyar a la Bayuna en la terna. No, ella no puede apoyar a nadie porque ella no vota. Es que esa es la claridad. No como no vota. No vota, pero es muy influyente. Pero déjame decirte algo. Sí, pero no lo ha hecho. No ha pedido los votos. Tan como en otras. Que su primera aclaración es que manda a decir Dilian Francisca que no cuenten con ella. No, porque le voy a explicar qué es lo que pasa, Néstor. Es que se han tejido una cantidad de cosas y se han dicho como que el doctor Alex, que puede ser presidente del partido de la U en estos momentos, pero que nuestras decisiones de senadores en el partido de la U son autónomas y no vamos a hacer ni vamos a votar porque Alex nos diga que votemos. No, vamos a votar
por quien nosotros creemos que debemos votar. Entonces, por ejemplo, José David Name, quien le habla, yo no conozco a la doctora Balanta, no ha ido por el Congreso como otros candidatos a buscar los votos. Entonces, yo le puedo decir que hoy yo conozco al doctor Camargo y soy un gran admirador del doctor Tovar, pero no conozco a la doctora Balanta. Lo que pasa, doctor Name, es que las votaciones... Lo que usted está informando, si lo interpreto bien, es que la U está dividido alrededor de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional esta semana. Yo lo que le quiero decir es que muchísimos senadores del partido de la U vamos a votar por la hoja de vida o por quien a nosotros en el momento creamos que debemos votar y cuando los escuchemos. El doctor Tovar tampoco ha ido por allá, no sé cuál ha sido el motivo, pero tampoco ha ido la doctora Balanta ni ha hablado con nosotros. O sea, el único que ha ido es Camargo. Carlos Camargo. Es Carlos Camargo. ¿Y ese es por quien usted va a votar en particular, doctor Name? Yo, mi voto es secreto, Néstor, pero sí le quiero, decirle algo, pero quiero decirle algo a Néstor y a usted, Ricardo. Yo no voto porque a mí me lo diga el gobierno o porque me lo diga el doctor Alex, ni porque me lo diga Dilia. Todo el mundo me conoce. Y entonces han tergiversado una cantidad de cosas. Por ejemplo, que el doctor Gregorio Lhach, que es muy cercano a nosotros, nos pidió que votáramos por la doctora Balanta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo quiero dejar claro eso ahí, porque han dicho una cantidad de cosas. Mire, yo estoy sorprendido con la actitud de la defensora del pueblo. Yo nunca había visto en 20 años de ser senador que un defensor del pueblo tomara partido por una candidata o candidato. Es que lo que está pasando es un irrespeto inclusive con la terna que ha presentado la Corte Suprema de Justicia. Nos pusieron una demanda a la terna, yo no sé si ustedes están enterados de eso, quieren tumbar la terna porque tenemos que escoger una mujer. No, eso no es verdad. Se hizo legalmente, recibimos la terna y nosotros el día miércoles vamos a votar. Pero quiero dejar muy claro aquí ante esta emisora que nosotros no vamos a recibir ni vamos a aceptar presiones de absolutamente nadie. Sí. Especialmente la persona que una pregunta pequeña. Es decir, ¿la U queda en libertad de elegir? Es decir, ¿no hay decisión de bancada? No hay decisión de bancada. No hemos tomado decisión de bancada y no vamos a tomar decisión de bancada. 14 votos que irán, unos por la doctora Balanta y otros por el doctor Camargo. Son 10, Néstor, nosotros somos 10. Son 10 votos. 10 votos divididos. Sí. Doctor Name, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Quién calcula? Bueno, y usted es zorro viejo allí en el Congreso. Me perdona si le molesta lo de zorro o lo de viejo. No, Néstor, me puede decir zorro viejo. Yo soy una persona joven, entré muy joven al Congreso, pero no, yo acepto. Pero se lo digo con respeto. Usted que lleva años, que conoce bien el tejemaneje político, ¿quién va a ser, calcula usted, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional? ¿Quién va a ser Eso va a estar muy reñido, pero quiero decirle que la mayoría del Congreso conoce al doctor Carlos Camargo. ¿Y usted cree que gana Camargo? Pues no le voy a, no tengo ese cálculo, pero quiero decirle que la mayoría de los senadores conoce del trabajo del doctor Camargo cuando fue defensor del pueblo. Yo no conozco a la doctora Balanta, conozco al doctor Tovar, la vez pasada que se ternó, con mucho respeto, me parecía uno de los mejores ternados. Él no sé por qué no ha hecho campaña, no se ha acercado, creo que tenía una gran oportunidad por su hoja de vida, sí. Pero bueno, cada candidato toma la decisión. Doctor Name, ¿cómo ve usted lo que ha ocurrido al final entre la U y Cambio Radical? Incluso las discrepancias que se presentaron la semana pasada entre el doctor Alex Vega, codirector del partido de la U, y Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, sobre esta elección, el hecho de que Alexander Vega hubiera defendido la candidatura de María Patricia Balanta y el hecho de que Cambio Radical dijera que ya estaba comprometido pues el voto de su bancada con Carlos Camargo. Bueno, pues yo no sé si eso es cierto o no. Si el doctor Alex lo hizo, se equivocó, porque el doctor Alex no puede comprometer los votos de los senadores. Nosotros votamos siempre independientemente ahí y ha sido una norma sagrada que, a excepción que hagamos una bancada, nosotros podemos votar en libertad, y con el doctor Alex no hemos hablado del tema. A mí ni siquiera ha sido capaz, Alex, de contarme eso.
Sí. Doctor Name, una pregunta final. ¿Cuál es el tema, diferente al presidente Petro, que va a inclinar la balanza para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional? Mire, yo creo que el conocimiento de las personas para nosotros es muy importante cuando uno conoce, digamos, a los candidatos. Y la verdad, nosotros vamos a escucharlo porque el día miércoles tiene cada uno un tema, un tiempo para hablar, pero sobre todo el conocimiento que uno tiene de los candidatos. Doctor Name, gracias y le deseo feliz día. Gracias a usted. José David Name es senador del partido de la U, que tiene 10 congresistas a puertas de entrar en la votación para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En el oracional El Man está vivo. Hoy te invitamos a enfrentar la duda y a seguir adelante. El problema no es tener dudas. El problema es no resolverlas. El problema es no encontrar sentido en ellas. Por eso, desde tu experiencia espiritual, desde tu meditación, desde tu oración, desde tu contemplación, busca resolver tus dudas y echar hacia adelante con ánimo, con fuerza, con ganas. Que la duda no te agite. Es nuestro tema de hoy en el oracional El Man